El día de hoy nos alejamos de la preciosa romanidad para entrar en un pantano lleno de hierros retorcidos, sangre y fuego llamado Segunda Guerra Mundial. Pero aquí no nos tiembla la mano, así que nos metemos de cabeza en la parte más profunda de este pantano para traer a debate uno de los temas más polémicos de la historia: ¿Adolf Hitler, héroe o villano? Intro, intrare. El canciller alemán de la Segunda Guerra Mundial es posiblemente la figura más polémica de la historia y la segunda figura más conocida de la historia universal en Occidente tras el mismísimo Jesucristo. Y es que no está de más recordar la enorme cantidad de películas, documentales, libros y escritos que pesan sobre sus hombros. Literalmente, casi cualquiera que empiece a interesarse en la historia inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuya figura principal es el señor del bigote. Pero entonces, cabe preguntarse si el título de este video no tiene una respuesta muy obvia, y yo estaré encantado de comentarles que no. Nunca está de más repasar la figura histórica del hombre que marcó el siglo XX, porque en este video propondré un razonamiento distinto para comprender su figura, aportando así nuevo contenido sobre el ya sobresaturado personaje. Pero siendo francos, hay tres grupos que valoran la figura de Adolf Hitler. La gran mayoría lo considera un villano sin ninguna clase de escrúpulos, un dictadorzuelo que heredó un imperio y no una república bananera más. Otros, por el contrario, lo consideran un líder de luz que sacó a Alemania de la pobreza en la que había quedado tras el Tratado de Versalles, y achacan sus derrotas y errores a una élite de poder que lo querían ver muerto. Pero un tercer grupo, uno más racional, analiza la figura de Hitler como la de un personaje histórico más, con sus defectos y virtudes, sometiéndolo todo a debate, pero sin sentir ninguna clase de afecto hacia él. Tampoco le dedican todo su odio. Ahora bien, ¿por qué hago este video? Pues en Facebook y en YouTube, tiempo antes, ha surgido una especie de grupo que intenta lavar la imagen de Hitler sin razonar mucho más allá, y aquí hablaremos de ello. Este grupo se ha nutrido de fuentes salidas del popular sitio 4chan, algunos grupos de Facebook y YouTube, Metapedia y algunas memorias de nazis declarados como Otto Skorzeny. El resto de las fuentes que tratan el asunto tienden a omitirlas, pero lo peor, tienden a desconocer el resto de la historia de la humanidad, y es en esta en la que me apoyaré para sacar una lectura sobre el Führer. No por gusto digo que lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. El nacionalismo absoluto, tanto por su raza como por Alemania, nacen en Hitler a raíz de dos hechos distintos. En primer lugar, las ideas científicas de su época, que se han demostrado equivocadas con los avances posteriores, hacían ver no solo a Hitler, sino a medio mundo que existían razas superiores y otras inferiores. Querer explicar la supremacía europea sobre la africana o la asiática era algo que los eruditos franceses intentaron desde el siglo de las luces. En la época de formación de Hitler, conocer sobre el mundo era conocer ese pensamiento. Por otro lado, su excéntrico nacionalismo encuentra también su explicación. La muerte de su madre y la negativa figura de su padre le hicieron sentir desde muy joven que su verdadera madre era la patria alemana
y que defenderla era como defender a su fallecida madre. Esto hizo que el futuro canciller se amargara profundamente cuando el Segundo Reich perdió la Primera Guerra Mundial. Eso, mezclado con las ideas de la época respecto al antisemitismo, le hizo encontrar un claro enemigo en el pueblo judío, al cual culpó de la decadencia de Alemania y Austria en su famoso libro Mein Kampf. Aquella primera mitad del siglo XX era una época que se las daba de avanzada, pero que seguía siendo bárbara, pues las condiciones laborales en muchos países de la Tierra seguían siendo pésimas y la esterilización dentro de avanzados países occidentales estaba a la orden del día, especialmente en personas enfermas, pero también en minorías. Hitler no es más que una persona de su época que alcanzó demasiado poder. No pudo ser cuestionado, se sintió adorado por millones que no tenían reparo en pensar como él, y él mismo, como ser humano, sentía una profunda pasión por sus ideas y convicciones que le impulsaron a ser un radical extremo sin pensar en las consecuencias, creyendo que solo hacía el bien. Es probable que su círculo cercano y que el mismo Hitler nunca se vieran a sí mismos como villanos, sino gente que peleaba por salvar el futuro del pueblo alemán, hundiendo en el proceso y sin pensárselo demasiado el futuro de muchos otros pueblos que merecían vivir tan bien como los germanos. Concluimos que Hitler creía que hacía un bien para Alemania. ¿Entonces podemos entenderlo como una figura heroica? Pues esa pregunta te la responderán las figuras históricas que conoces. Desde mi punto de vista, ver a Hitler como un héroe por sus intenciones y convicciones nacionales resulta muy difícil si pensamos en las millones de vidas que su maquinaria política y militar destruyeron y debían de destruir para lograr a su modo de ver la grandeza del pueblo alemán. Incluso suponiendo que los judíos permitieron la derrota de Alemania en la Gran Guerra, incluso suponiendo que una gran élite judía conspiraba, incluso suponiendo que la grandeza del pueblo alemán venía en detrimento de su expansión territorial, las ideas de Hitler siempre fueron las más extremas. En el Mein Kampf, donde plasmaba todas sus ideas, solo vemos culpas y juicios a los pueblos enemigos del pueblo alemán, pero nunca una reconciliación. Para ser un héroe no basta con tener buenas intenciones con tu propia gente, sino tenerlas siempre que sea posible, y nunca leemos eso en el Führer. Hitler buscaba dominación y enfrentamiento. Nunca cayó en la posibilidad de buscar un supuesto entendimiento con los judíos o con los polacos y eslavos a la hora de conquistarles. Nunca vemos un programa social de integración de los pueblos en los territorios ocupados por el ejército alemán. Si las SS no iban a recoger gente para llevarla a los campos de reconcentración, iban a recogerlas para fusilarlas. Y si no hacían ninguna de las dos cosas, los dejaban viviendo como siempre lo hicieron, pues nunca tuvieron intenciones de dialogar, menos de mejorar su calidad de vida. Es por eso que en la lista de personajes con más luces que sombras en la historia, Hitler quedaría en un lugar inferior al 0. Y nuestra soberbia admiración debería dirigirse a hombres como César Augusto o Luis IX de Francia. Y si pensamos en hombres más cercanos, podemos estudiar más cómodamente a Nelson Mandela o Francisco Morazán. Es que estudiar a Hitler como un héroe es apagar la mitad del cerebro y hacerte loco con muchas cosas. Hay en la historia muchísimos más personajes con más luces que sombras en comparación a él. Pero creo que Hitler merece ser estudiado de manera más racional,
precisamente para después de evitar a quienes todavía esparcen la propaganda de Goebbels. Así que cero miedo a su figura. El último romano se despide, les dejo la reflexión en el ending y recuerden que lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el viernes! Batazan di Vasili Svigalu